otros es una proyección de lo que no has resuelto en ti misma, en ti mismo. Buenas tardes, soy tu servidor Álvaro Patricio, coach de vida, y te doy la más cordial de las bienvenidas a este tu programa Transfórmate, el arte del cambio. Como bien lo decíamos con esa frase con la que iniciamos, todo lo que te molesta de otros es proyección de lo que no has resuelto contigo misma, contigo mismo. Y mira, a mí me llamó mucho la atención esta frase la primera vez que la escuché, porque normalmente estamos acostumbrados a que lo que nos molesta de las otras personas, inmediatamente lo primero que hacemos es situarlo dentro de esas personas, nunca situarlo como una parte de nuestra personalidad. No, al contrario, decimos que son las otras personas las que están mal, las que están equivocadas, las que no hacen las cosas bien, las que piensan diferente, y que con todo ello nosotros no estamos de acuerdo. Sin embargo, al escuchar esta frase, lo primero que me vino a la mente es que tanto las otras personas me sirven como espejo acerca de esas situaciones que forman parte de mi personalidad y que yo no me he querido dar cuenta, o tal vez ni siquiera yo sabía que formaban parte de mi personalidad. Mira, el tema que vamos a tratar el día de hoy, que yo sé que te va a gustar y que te va a interesar mucho y que en un momento dado nos va a servir a todos, tanto a ustedes como a un servidor, como a todos nosotros, nos va a servir con el objetivo de entrar en ese espacio de reflexión personal para tratar de identificar cada uno de nosotros cuáles son las partes de la personalidad de nosotros mismos que no nos gustan y que estamos proyectando en otras personas. El tema del día de hoy se llama la importancia de tener un amigo que sea espejo y sombra a la vez. La importancia de tener un amigo que sea espejo y sombra a la vez, y que tiene que ver mucho con esta frase que acabamos de mencionar: todo lo que te molesta de otros es una proyección de lo que no has resuelto en ti misma, en ti mismo. Fíjate que investigando acerca de este tema, me encuentro con que Jacques Lacan, un psicoanalista, él desarrolló una teoría que se llama la teoría del espejo, y en esta teoría él marca que todos nosotros como personas, como niños, como seres vivientes, más o menos determinó que el desarrollo psicológico de los niños está entre los 6 y 18 meses, y en esta etapa es cuando precisamente el niño ya logra identificar su imagen en un espejo. Y no solo eso, no solo la identifica, sino que además de identificarla, le causa júbilo el observarse, el verse reflejado, el que a través del espejo le esté regresando esa imagen y que se trata de él mismo o de ella misma. Yo estoy seguro que tal vez a ti, en aquella época que estabas en esa etapa de 6 meses y 18 meses, tú llegaste a tener una situación similar. ¿Tú recuerdas cuándo fue la última vez que tú te observaste en un espejo? Si tu respuesta es no, porque a lo mejor eso ya tiene algún tiempo que sucedió, ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te observaste en un espejo? Y no me refiero nada más a que te asomes al espejo para poder, como yo digo, luchar contra la naturaleza, simple y sencillamente para arreglarte e inmediatamente salir a todos tus quehaceres, a todos tus compromisos, a todas tus obligaciones. No, me refiero a ese momento en donde tú te des el tiempo de observarte en el espejo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué sensaciones causó en ti? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Qué fue lo que observaste en esa imagen que te está regresando ese espejo? ¿Te reconoces a ti misma, a ti mismo? ¿No te reconoces? ¿Qué tan frecuentemente o no te observas al espejo? Y mira, son preguntas que vale la pena recapacitar, porque son preguntas que en un momento dado nos llevan, en primer lugar, a identificarnos, en segundo lugar, a observarnos a nosotros mismos, que es una situación que poco hacemos. Normalmente estamos muy enfocados en las demás personas, los estamos observando, los estamos viendo, vemos qué es lo que hacemos, inclusive los empezamos a criticar con base en sus acciones, con base en sus opiniones. Sin embargo, pocas veces nos damos ese tiempo para darnos cuenta cada uno de nosotros cómo se refleja
nuestra imagen a través de ese espejo. Y cuando tú te observas en el espejo, ¿cuánto tiempo te das para observarte? ¿Es un momento fugaz en el que simplemente ves que ahí estás y te vas? ¿Es un momento en donde sí te das ese tiempo para estar contigo, en comunión contigo misma o contigo mismo? ¿Qué significa el espejo para ti? Y todas estas preguntas, yo creo que poco a poco las podemos ir respondiendo y las podemos ir compartiendo y platicando durante el transcurso de este programa. ¿Qué es lo que te molesta de otros? ¿Cómo ves a los demás? ¿En qué forma estás viendo tú a las demás personas? ¿Cuál es tu ánimo cuando tú estás con otras personas? Yo sé, porque me lo han dicho en varias ocasiones, sobre todo terminando algún curso, alguna plática, me dicen, bueno, dependiendo de quién, ok, sí estoy de acuerdo, dependiendo de quién, pero en general, ¿cómo observas tú a las demás personas? ¿Qué es lo que te molesta de las personas? ¿Lo logras identificar o simplemente te quedas en la molestia que te causa una persona por algo que hizo, o por algo que dijo, o simplemente por alguna interpretación que tú estás haciendo de algo que sucedió? ¿Cómo ves a los demás? ¿Las relaciones con los otros son relaciones con uno mismo? Fíjate, esta es una pregunta muy importante porque esas relaciones que tenemos con los demás, esas relaciones que nos permitimos con los demás, ¿son relaciones con uno mismo? ¿Qué tienen que ver con nosotros esas relaciones que estamos entablando con las demás personas? Y algo muy importante, ¿podemos escoger a nuestro espejo? Y no me refiero al espejo físico que tienes tú colgado en la pared de tu casa, no me refiero al espejo portátil que tú puedes traer en tu bolsa o puedes traer en tu saco o puedes traer en tu celular. No, me estoy refiriendo a ese espejo, a esa persona la cual te va a mandar mensajes, te va a mandar señales acerca de tu personalidad. ¿Crees que puedas tú escoger a tu espejo? Vamos a platicar de esto y más. Y fíjate que viene a colación, y estoy recordando en este momento, una reflexión que hace un tiempo leí que me gustó mucho y que tiene que ver precisamente con esta parte de el no lograrse identificar a través de los espejos. Existía un poblado muy lejano, inclusive tan lejano que además de la distancia que había que recorrer con la ciudad más cercana, además de esto el poblado estaba en lo más alto de las montañas. Era tal el aislamiento que tenía que los mismos habitantes de ese pueblo, ellos eran sus propios proveedores. ¿Por qué? Porque rara vez llegaba a pasar algún comerciante a través de ese poblado, y realmente cuando llegaba pues era todo un acontecimiento que estaba el comerciante ahí. ¿Por qué? Porque este llegaba con muchos de los artículos, muchos de los productos que normalmente se venden en las ciudades, pero que allá, dada la lejanía de este poblado, en pocas ocasiones llegaban. Sin embargo, derivado precisamente de esta lejanía y de este aislamiento que tenía con el resto del mundo, tenía una particularidad este poblado. En este poblado no existían los espejos. En este poblado nunca se habían permitido el observarse en un espejo. Y simple y sencillamente lo que sabían de los espejos correspondía a lo que la propia sabiduría de los ancestros les iban comentando a todos sus hijos, a sus nietos, a todas sus generaciones posteriores. Y ellos les decían que esos espejos reflejaban a la persona que se veía en ellos. Ismael, un habitante de dicho poblado, tenía fama de ser muy curioso, y dentro de esta curiosidad él dijo: cuando venga la próxima vez el comerciante, lo primero que voy a hacer es encargarle un espejo, porque yo quiero saber qué es un espejo, cómo es un espejo y sobre todo qué es lo que está reflejando este espejo. Llega el comerciante a los pocos años, y cuando está el comerciante, Ismael va, le paga y le dice qué es lo que quiere. Y le dice que bueno, pues va a esperar pacientemente a que regrese el comerciante con su encargo. Pasan algunos meses y el comerciante por fin regresa. Y en efecto regresa con ese espejo que Ismael le había solicitado meses atrás. Ismael estaba muy emocionado porque era la primera vez que tenía entre sus manos un espejo. Pero el espejo venía envuelto, venía en una caja y además venía envuelto. Él no lo quiso abrir hasta llegar a su casa. Totalmente excitado y emocionado,
corre inmediatamente a su casa, llega a su casa, se va al sótano de su casa y estando él en total soledad, inmediatamente lo que hace es abrir la caja, saca el envoltorio en donde se encontraba el espejo, abre el envoltorio y se encuentra con el espejo. Y en el momento en que se encuentra con él, lo primero que hace al observarse es una cara de gran sorpresa. Y esa cara de gran sorpresa se da porque a quien veía reflejado en ese espejo era su propio padre. Él se asusta e inmediatamente vuelve a envolver el espejo y lo guarda en su caja. Y sube hacia su casa, pero ya se va con esa sorpresa y ese pensamiento de por qué el espejo le estaba reflejando la imagen de su propio padre. Esa noche no duerme, no puede dormir entre la excitación que traía y la sorpresa que se llevó al ver la imagen de su padre dentro del espejo. No pudo dormir. Y así pasaron los días y cada día cuando él regresaba de su trabajo, después de comer, bajaba al sótano de su casa, volvía a abrir el espejo, se volvía a observar y la imagen que el espejo le devolvía era la de su padre. Y él no lo podía creer y cada vez estaba más sorprendido y además cada vez más estaba más interesado en saber por qué el espejo le estaba devolviendo la imagen de su propio padre. Pasan los días y la esposa se llega a dar cuenta del comportamiento de Ismael y empieza a sospechar y entonces se empieza a preguntar por qué todos los días Ismael baja al sótano de la casa cuando antes no lo hacía frecuentemente. Y ahora todos los días, después de comer, bajaba al sótano y regresaba en un estado que para ella no era normal. Dentro de todo lo que ella empieza a imaginarse, cree que Ismael, su esposo, tiene algo escondido y que a lo mejor ese algo no es algo, sino alguien escondido en el sótano, e inmediatamente se empieza a imaginar que tal vez es una mujer. Y entonces al día siguiente, cuando Ismael se va a trabajar, lo que hace la esposa es bajar al sótano. Descubre que en efecto había algo que estaba ahí que no formaba parte de la casa. Inmediatamente abre la caja, abre el envoltorio y se encuentra con el espejo. Y la primera imagen que ese espejo le regresa a la esposa es la de una mujer joven y muy bella. Y ella inmediatamente al ver esa imagen empieza a confirmar lo que ella ya había estado imaginándose, de que su esposo se había estado viendo con esa mujer más joven y muy guapa todas las noches ahí en el sótano de su casa. Enojada vuelve a guardar el espejo y se sube y espera a que Ismael, su esposo, regrese a casa. Y cuando él regresa, no tarda nada la esposa en reclamarle y decirle. Pero Ismael se queda muy extrañado cuando la esposa le dice: yo vi a esa mujer con la que te estás viendo. E Ismael le dice: no, pero es que estás equivocada, yo no veo a ninguna mujer, yo lo que veo ahí es la imagen y el reflejo de mi padre. No, no es cierto, le dice la esposa. Sí, sí es cierto. Y empieza esa confusión entre los dos, entre que Ismael le decía que veía la imagen de su padre y la esposa le decía que veía la imagen de una mujer joven y bella. Para quitarse de dudas, ellos dicen: bueno, vamos a hacer ahora, después de comer, vamos a bajar y vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando. Y cada uno sobre la razón que estaban manejando. Bajan después de comer y ya que estaban ahí abajo, Ismael se vuelve a ver en el espejo y ve reflejada la imagen de su padre. Y cuando le pasa el espejo a la esposa ve reflejada la imagen de una mujer joven y bella. Y entonces la confusión que inicialmente tenían se hace más grande, porque entonces cada uno empieza a defender lo que cada uno de ellos está viendo. Y entonces lo que deciden es llamar al sabio del poblado, al sabio del pueblo, con el objetivo de que él venga y les determine quién tiene la razón. Van con el sabio accede a venir, y ya cuando el sabio está aquí y que cada uno le explica qué es lo que está viendo en el espejo, el sabio pacientemente abre la caja, saca el espejo, y cuando el sabio se ve al espejo, les dice: ninguno de los dos tiene la razón. Lo que este espejo está reflejando es la imagen de un anciano. Lo que te quiero decir con esto
es de que cada uno de nosotros vemos en los espejos de la vida lo que queremos ver, lo que interpretamos ver, lo que de acuerdo a nuestras experiencias y a nuestras vivencias deseamos ver. Y que cada uno, cuando nos estamos viendo en el espejo, tenemos la razón. ¿Por qué? Porque ese espejo nos está reflejando nuestra propia realidad, pero esa realidad no tiene que ser la tuya ni tiene que ser la de otra persona, es tu propia realidad. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que te viste al espejo? ¿Qué fue lo que sentiste cuando te viste en ese espejo? Recuerda que cada vez que nos vemos en el espejo hay un reflejo que nos está mandando un mensaje. ¿Captas tú esos mensajes o simple y sencillamente al espejo lo utilizas como una parte del mobiliario de tu casa y ahí se queda? Y lo utilizas única y exclusivamente para verte fugazmente, no observarte, para verte fugazmente, tal vez simple y sencillamente para arreglarte. ¿Qué es un espejo? Para ti, ¿qué es un espejo? ¿Cómo definirías a un espejo? Mira, a mí siempre me ha gustado que cuando se trata de definiciones y estamos hablando del significado de las cosas, yo digo que bueno, independientemente de que está el diccionario, está la etimología de cada una de las palabras, bueno, también es cierto que cada uno de nosotros le hemos dado un significado y una interpretación a cada uno de los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Y en este caso es el espejo. ¿Qué nos dice el diccionario acerca del espejo? El espejo es lo que refleja la imagen de algo. Bueno, no nos dice mucho, en efecto, un espejo pues refleja la imagen de algo. La etimología de la palabra espejo nos dice que es un instrumento de mirada. Fíjate cómo aquí ya empieza a cambiar esa forma de lo que nos dice normalmente el diccionario, que es lo que refleja la imagen de algo, y que la etimología nos dice que es un instrumento de mirada. Y cuando estamos hablando de mirada es de que te mires, no nada más de que veas, sino que te mires, que te observes, que te des un tiempo para estar parada o parado frente al espejo, para que te estés observando, te estés mirando y te estés mirando con detenimiento. ¿Te reconoces tú mismo? ¿En cuántas ocasiones a lo mejor has hecho algo, has dicho algo, has pensado algo y tú mismo, tú misma ni siquiera te reconoces porque dices, ¿cómo fui capaz yo de decir? ¿Cómo fui capaz yo de hacer? ¿Cómo fui yo capaz de pensar en eso? ¿Por qué? Porque la sorpresa que te da el haber reaccionado de esa forma inmediatamente te lleva a no reconocerte porque tal vez nunca te había sucedido. Entonces fíjate, la etimología de la palabra espejo nos está diciendo eso, instrumento de mirada, sirve para mirarse, para observarse, para deleitarse con lo que estás viendo. Y no estoy hablando de ego, estoy hablando de ese trabajo personal que muchos de los grandes maestros del desarrollo humano han manejado como esa parte del ejercicio del espejo como uno de los más importantes y más poderosos que tenemos las personas para empezar un trabajo personal. ¿Por qué? Porque en lugar de estarnos fijando nada más en todas las demás personas, nos debemos también de mirar, nos debemos también de observar, nos debemos de conocer o inclusive de reconocer a nosotros mismos. Desde el punto de vista psicología, el espejo es la proyección de todo aquello que vemos en los otros. Fíjate, es la proyección de todo aquello que vemos en los otros y que no nos gusta, pero no lo reconocemos como algo nuestro. Es decir, tú ves a una persona, te ha pasado de casualidad que ves a una persona con la que nunca has cruzado palabra, nunca te la han presentado, es la primera vez tal vez que la estás viendo y te cae mal. ¿Por qué crees que te cae mal? Será una proyección que te está dando la otra persona de algo que no te gusta a ti en tu persona, pero que no lo reconoces como propio, porque cuando menos hay que darle el beneficio de la duda a la otra persona. Si ni siquiera has cruzado palabras, si no te la han presentado, si es la primera vez que la ves, ¿por qué te cae mal? Y a lo mejor simple y sencillamente lo justificas diciendo, tiene un no sé qué, pero me cae mal. Y al final de cuentas cada uno de nosotros nos convertimos en espejos y en sombras de otras personas.
Esas personas nos están reflejando, son nuestros propios espejos y nos están reflejando esa parte de la personalidad que estamos viendo en ellos, pero que forma parte de nosotros y que no nos gusta, pero no lo hemos sabido reconocer. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ese trabajo personal frente al espejo para tratar de conocernos, de vernos, de saber de nosotros. Y nos convertimos en sombras también, porque a su vez también nosotros estamos reflejando nuestras propias sombras en las relaciones que estamos realizando con otras personas. Entonces fíjate qué interesante es ver el significado de una sola palabra a través de tres fuentes en este caso, a través del diccionario que nos dice que un espejo es lo que refleja la imagen de algo, está muy general, muy genérico, muy subjetivo. El significado etimológico, es decir, la raíz de dónde viene esta palabra que nos dice que es un instrumento de mirada, en donde ahí sí ya empieza a entrar un poco más en la parte personal, en donde te invita a que te mires en el espejo, y por el otro lado, desde el punto de vista psicológico, como esa proyección de todo aquello que no nos gusta y que lo estamos proyectando en otras personas porque no lo reconocemos como nuestro. Mira, esta proyección psicológica es un mecanismo de defensa que cada uno de nosotros como personas tenemos. Y esta proyección que estamos haciendo en otras personas, lo único que hace es de que está proyectando nuestras inseguridades, nuestras emociones reprimidas, nuestros miedos, nuestros impulsos, pero que todos ellos los estamos rechazando en nosotros. ¿De casualidad tú le has dicho en alguna ocasión a alguna persona o has pensado de alguna persona que es totalmente inmaduro? ¿Qué tan inmaduro, te pregunto yo, inmadura, te consideras tú misma, tú mismo? Y eso que tú le estás lanzando a la otra persona, esa persona te lo está reflejando a través de algo dentro de su personalidad de esa persona, pero con la cual tú estás haciendo clic. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo es observar a la otra persona. Y fíjate lo que decíamos aquí desde hace un rato, en lugar de observarnos en el espejo, estamos observando a la otra persona. ¿Qué pasaría si a todas las personas las vemos como espejo? ¿Tú qué crees que sucedería? Créemelo que sería un trabajo personal el cual estaríamos realizando y que nos llevaría a una parte fundamental en cada uno de nosotros. El reconocernos, el aceptarnos, para de ahí empezar a superarnos. Es un trabajo personal que es el que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que pasa cuando activamos esta proyección psicológica? Cuando la activamos cuando nos sentimos amenazados, es decir, cuando cada uno de nosotros estamos sintiendo algo como una amenaza. Ya puede ser desde una mirada, puede ser un gesto, puede ser una palabra, puede ser una acción de otra persona, que inclusive puede ser algo que ni siquiera la persona esté platicando con nosotros o se dirija a nosotros, simplemente estamos viendo que hace algo y eso que hace nos está molestando. Tal vez pudiera ser que estamos sintiendo una amenaza para nosotros mismos, pero esta amenaza es una interpretación, porque acuérdate que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias realidades y tu realidad se basa en las interpretaciones que tú haces de todo lo que te sucede. Mi realidad se basa en todas las interpretaciones que yo hago de todo lo que me sucede. Entonces estamos hablando de distintas realidades y cada una de las personas tenemos muchas realidades derivadas de todas esas interpretaciones que hacemos con base en las experiencias, en las vivencias que estamos teniendo a lo largo de nuestra vida. En nuestro inconsciente nos hace suponer que lo malo está en los otros. Fíjate, esta parte del inconsciente nos hace reaccionar indicando de que todo lo malo que está sucediendo se debe a los otros. A mí no, yo estoy bien. Yo, por lo tanto, si estoy bien, no tengo que cambiar y por lo tanto ni siquiera me tengo que observar. ¿Por qué? Porque yo estoy bien. Y entonces todo lo malo lo estamos proyectando y lo estamos achacando a las otras personas.
Y esta parte que viene del inconsciente es esa parte muy profunda que tenemos tal vez de alguna situación que tuvimos desde muy pequeños o a lo largo de nuestra vida y que se ha quedado ahí, poco a poco la hemos ido enterrando, pero que basta y sobra con un gesto, basta y sobra con una palabra, basta y sobra con una acción de alguien que nos lleva inmediatamente a sacar de nuestro inconsciente eso que estamos considerando como una amenaza, y al considerarlo como una amenaza entonces decimos que la otra persona es la que está mal. ¿Y yo cómo estoy? ¿Yo no cometo errores? ¿Yo no tengo heridas? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de mí que yo utilizo ese mecanismo de defensa para mandarlo hacia las otras personas? Es esta parte de la proyección psicológica. No nos oímos, y cuando de casualidad oímos un murmullo, no distinguimos nuestro tono de voz. De casualidad, cuando has estado discutiendo con alguna persona, ¿te escuchas? Cuando has estado en una acalorada discusión y que tú estás muy molesta, muy molesto, ¿escuchas el tono de tu voz? ¿Te das cuenta de que tu voz poco a poco y progresivamente va subiendo el tono? ¿Te das cuenta de que esa tonalidad de tu voz se va volviendo más penetrante hacia las otras personas? Normalmente no nos oímos. Escuchamos murmullos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ponemos toda nuestra atención y todos nuestros oídos en las otras personas, pero no en nosotros. Sentimos enojo, sí, pero no observamos ni nuestros gestos ni nuestra mirada. Cuando tú estás enojada o enojado, ¿de casualidad algún día has visto tus gestos? ¿Te has percatado cómo es tu mirada? Yo sé que a lo mejor me vas a decir que no, porque si estás enojado no vas a correr inmediatamente a verte a un espejo. Normalmente cuando estamos enojados inmediatamente reaccionamos y lo que queremos es sacar ese enojo, esa ira, esa furia que tenemos nosotros mismos, y hasta que la sacamos es cuando nos sentimos medianamente tranquilos, aunque no hayamos solucionado las cosas. ¿Qué pasa cuando sientes enojo? ¿Algún día te han fotografiado enojada? Pues es una buena oportunidad para que veas esa fotografía y te observes cuáles son los gestos que tú haces y que tú tienes y que tú generas cuando estás enojada o enojado. Se vale que en esa misma fotografía observes tu mirada. ¿Cómo es tu mirada cuando estás enojada o enojado? ¿Qué tanto se te abren los ojos? ¿De qué color es tu piel, tu rostro? ¿Cómo eres cuando estás enojada o enojado? Nos sentimos tensos, pero no somos conscientes de la magnitud de estar tensos. No nos damos cuenta, ¿por qué? Porque estamos más preocupados por contestar, estamos más preocupados por decir y sacar todo lo que yo tengo, y no me doy cuenta de la magnitud en donde en un momento dado tal vez esté yo cerrando los puños, en donde en un momento dado tal vez yo estoy tratando de detener mis piernas para no ir hacia allá. Y no nos damos cuenta de la magnitud de tensión que estamos generando dentro de nosotros mismos, porque en ese momento lo más importante es sacar todo eso que tenemos internamente, todo ese enojo, toda esa ira que estamos teniendo, para estar tranquilos. Y que a lo mejor esta ira o este enojo se derivó de algo que nos dijeron, se derivó de algo que vimos en la otra persona, y que en lugar de tomarla como un espejo, simple y sencillamente lo que estamos haciendo es reaccionar y proyectar en esa persona todo lo malo. Mira, desde mi punto de vista, cada uno de nosotros como personas debemos de tener 3 espejos en la vida. Normalmente a nivel de psicología, por lo que yo entiendo, se habla de la proyección psicológica, en donde eso que los otros nos reflejan deberíamos de nosotros tomarlo como un mensaje con el objetivo de ver qué tanto
tengo yo de eso, qué tanto me hace falta trabajar ese aspecto en específico que yo estoy viendo de los otros. Y está bien, sin embargo, y si tú me lo permites, yo quiero ir un poco más a fondo basado en las experiencias propias y en lo que yo he escuchado en coaching, y de ahí saco yo 2 espejos más y propongo 2 espejos más que salen un poco de este ámbito que nos marca la proyección psicológica. Mira, el primero, y nos vamos a ir por este aspecto que ya conocemos y que hemos venido comentando, el primer espejo es el espejo por proyección psicológica. Lo que vemos en los otros me molesta. Nos reflejan lo que debemos restaurar y sanar en nosotros. Cuando nosotros adquirimos esta conciencia de que esto que me está molestando en los otros es algo que yo debo de restaurar, que yo debo de reponer o inclusive que yo debo de sanar dentro de mi propia personalidad, cambia inmediatamente la forma en que yo veo las cosas. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy tomando a la otra persona como un espejo y ese espejo me está reflejando lo que yo tengo que trabajar en mí. Eso que nos molesta es nuestra necesidad de sanación. Fíjate qué interesante esta parte. Ese aspecto específico que te está molestando de la otra persona, simple y sencillamente lo único que nos está reflejando es esa necesidad de sanación que cada uno de nosotros tenemos. Recuerda que en esa etapa fundamental en que fuimos muy pequeños, entre los 0 y los 5, 6, 7 años como máximo, pues hubo muchas situaciones que nos causaron heridas, muchas vivencias y experiencias que nos causaron heridas y a lo mejor las traemos desde entonces, otras las hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Yo en alguna ocasión mencionaba en un curso que si cada uno de nosotros nos pusiéramos así a contraluz, así como estoy en este momento aquí con todas las luces del estudio, y fuéramos transparentes y nos abriéramos así como la figura de Viturbio totalmente, y fuéramos transparentes, ¿cuántas heridas verías en mí? Y que son heridas que a lo mejor muchas están sanadas, a lo mejor han cerrado, otras que están todavía abiertas, otras que inclusive a pesar de que están cerradas, pues a lo mejor todavía duelen, otras que a lo mejor son mucho más recientes y que está la piel, la flor de piel ahí tratando de sanar, pero resistiéndose. Y esa resistencia tiene que ver precisamente con esa necesidad que tenemos cada uno de nosotros, precisamente por estar bien, por sanar, por ser felices, por estar en un estado de bienestar personal. Y que al no conseguirlo, pues inmediatamente esas heridas empiezan a aflorar, empiezan a salir, empezamos a proyectar en las demás personas todo eso que yo tengo que sanar en mí, pero que no lo he reconocido, y entonces lo lanzo hacia los demás. ¿A alguien le has dicho, estás mal? ¿Tu opinión no cuenta? ¿Eso que haces es erróneo? ¿Por qué? Al final de cuentas, cada uno de nosotros somos seres humanos. Y una característica que tenemos nosotros como personas, como seres humanos, es que cometemos errores, y que bueno, porque cuando los hacemos conscientes, inmediatamente estamos en la posibilidad de darnos cuenta, y al darnos cuenta, tomar una decisión que es básica y fundamental en la vida. ¿Lo soluciono o me quedo así? ¿Mejoro o me voy a mi zona de confort? Y tú lo decides, y si decides quedarte en tu zona de confort, se vale, pero después no te quejes, pero después no te victimices, pero después no digas que todo el mundo, todas las personas, todo el universo está en tu contra. Si tú decides, por el contrario, cambiar, si tú decides mejorar, si tú decides crecer y superar eso, bueno, pues estás arrancando todo un proceso que te va a llevar a sanar poco a poco cada una de esas heridas que estamos teniendo, y que después, cuando tú las sanes, ya no va a haber la necesidad de proyectarlas en otras personas. Hoy en la mañana tenía yo una plática con una persona muy estimada y muy querida para mí, en donde hablábamos precisamente de esta parte, y que yo le decía, bueno, es que todo eso que estamos proyectando en los otros es por las heridas que estamos teniendo, y que conforme vamos cerrando esas heridas, bueno, sí pueden seguir doliendo conforme va pasando el tiempo, pero la intensidad del dolor va bajando.
ya no es la misma que teníamos en un principio. Y cuando somos conscientes nosotros de esta parte, de esta situación, quiere decir que vamos superando todas estas situaciones. Cuanto más nos desagradan eso que nos hacen las otras personas, es porque nos duelen más a cada uno de nosotros. Cuando más te molesta algo de una persona, es porque realmente forma parte de tu dolor interno y es algo en lo que tienes que trabajar. Entonces, dentro de los 3 espejos que yo estoy sugiriendo, si bien este primero que ya es muy conocido y que la teoría y la ciencia psicológica nos ha marcado como la parte de la proyección psicológica y que todos conocemos hasta ahora. Un segundo espejo que yo te estoy sugiriendo es al que yo llamo espejo por retroalimentación voluntaria. Espejo por retroalimentación voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Escoger consciente y voluntariamente a alguien de confianza para que sea nuestro espejo. Y que al ser nuestro espejo nos esté retroalimentando con sinceridad. Obviamente a esta persona que escojamos como espejo tiene que ser alguien con quien no tengamos un lazo afectivo muy fuerte, porque si no, ahí lo que vamos a lograr es de que tal vez no nos digan con sinceridad qué es lo que están viendo en nosotros. Sí, que haya una confianza con esa persona y que acepte ser nuestro espejo, pero para eso lo primero que tenemos que decirle es explicarle, ¿sabes qué? Yo deseo, por la confianza que te tengo, que seas mi espejo. Y el hecho de que tú seas mi espejo quiere decir que frecuentemente o cada X tiempo nos vamos a estar reuniendo y tú lo que quiero es de que me estés retroalimentando en lo que tú creas que consideres que yo tenga que mejorar en mí. Y que tú me digas, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo considero que tienes una tolerancia muy baja. Y entonces eso que tú me estás retroalimentando, por supuesto que yo al recibirlo de ese espejo tengo que estar abierto y no enojarme, no reaccionar. ¿Por qué? Porque yo mismo le estoy pidiendo a la persona que me diga qué es lo que está viendo que yo puedo solucionar o que yo puedo mejorar o que yo puedo restaurar en mí mismo. Y que sea de confianza, sí, pero que no haya un vínculo afectivo muy fuerte. ¿Por qué? Porque entonces no podríamos lograr nuestro objetivo, que no esté vinculado familiarmente con el objetivo de que la opinión que nos dé sea totalmente objetiva. Por supuesto que para utilizar este espejo de retroalimentación voluntaria, en donde nosotros le pidamos al otro que sea nuestro espejo, tenemos que hacer un trabajo personal muy fuerte en el cual nos vamos a abrir totalmente para que me digan qué es lo que las demás personas están pensando de mí. Y el tercer espejo que me gustaría sugerirte es el espejo por observación propia. ¿Y qué quiere decir esto? Cada uno de nosotros tenemos la plena conciencia de saber qué es lo que nos molesta de nosotros mismos. Es decir, convertirnos nosotros en nuestros propios espejos. ¿Y cómo nos podemos convertir en nuestros propios espejos? Siendo atentos, estando atentos y siendo conscientes de todos aquellos mensajes que nosotros mismos nos estamos diciendo a través de nuestro diálogo interno. Aquí en otros programas hemos comentado que cada uno de nosotros estamos constantemente en este diálogo interno y durante todo el día nos estamos platicando y nos estamos preguntando y nos estamos respondiendo. Y este diálogo interno que estamos teniendo también nos da señales precisamente de todo aquello que no me gusta de mí mismo. Y que por lo tanto ese mensaje que me está llegando es un espejo que me está llegando para darme cuenta por qué tengo yo esa molestia, qué es lo que está sucediendo dentro de mí que me hace estar intranquilo, me hace estar molesto, no me hace estar en un estado de satisfacción o de bienestar personal y que eso me está deteniendo para entablar mejores relaciones. Y aquí quiero mencionar algo. En esta parte que es meramente personal, a mí me llama mucho la atención y yo leí en algún libro algo que a mí me llamó mucho la atención y me gustó, en el sentido que este autor nos dice
que las relaciones no existen, las relaciones con los otros no existen. Obviamente esta afirmación fue lo primero que a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque inclusive dentro del desarrollo humano es una de las partes que manejamos muy frecuentemente, uno de los temas inclusive más socorridos en los cursos y que más nos piden a través de pláticas, de cursos, de talleres, etcétera. Las relaciones que tenemos con otras personas. Y viene este autor y nos dice, las relaciones no existen. Y entonces yo decía, a ver, ¿cómo que no existen? No, lo que sucede es de que cada uno de nosotros como personas somos personas que nos relacionamos con otros. Y entonces yo me relaciono desde mi forma de ser, desde mis experiencias, desde mis vivencias. Tú te relacionas desde tu forma de ser, desde tus experiencias, desde tus vivencias. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando llegamos a compartir con otra persona, y estoy hablando de cualquier tipo de relación, inclusive relación de pareja, relación de padres, hijos, relación con amigos, relación con compañeros de trabajo, etcétera. Cuando llegamos a compaginar, simple y sencillamente lo que estamos haciendo no es formar una relación, sino que estamos uniendo dos relaciones. Desde dónde te relacionas tú y desde dónde me estoy relacionando yo. Y desde dónde nos estamos vinculando con el objetivo de crear una nueva forma de caminar en conjunto. Porque aunque sean nuestros hijos, aunque sean nuestros padres, tienen ellos una individualidad que los hace seres únicos y que por lo tanto esa relación que yo estoy estableciendo tiene que ser en primer lugar respetando, sabiendo que tú te relacionas desde tus formas, desde tus maneras, y yo me relaciono desde mis formas, desde mis maneras, y que habrá cosas que me molesten de ti como habrá cosas que a ti te molesten de mí, pero que esto no implica que sea una proyección, sino simplemente implica el que yo me tengo que dar cuenta de que eso que me está molestando de ti es un mensaje que tú me estás mandando involuntariamente, o viceversa también, con el objetivo de yo darme cuenta que es lo que yo tengo que mejorar en mí. Entonces, cuando es por observación propia, ¿qué es lo que nos molesta de nosotros mismos? Te molesta la desaprobación que haces de ti misma, de ti mismo. ¿Cuántas veces te desapruebas durante el día? ¿Cuántas veces te autocriticas durante el día? ¿Cuántas veces te autocondenas durante el día? ¿En cuántas ocasiones estás yendo en contra de ti durante el día? Y todas esas desaprobaciones, todas esas autocríticas, todas esas autocondenas que tú estás teniendo contigo misma, contigo mismo, implican el que te tienes que dar cuenta que esos aspectos por los cuales tú te estás culpando, esos aspectos por los cuales tú te estás criticando o tú te estás desaprobando, son aspectos que tu misma sabiduría te está lanzando, te está enviando, te está proyectando, te está enviando el mensaje con el objetivo de que lo trabajes en ti. A lo mejor tú me vas a decir, oye Álvaro, pero yo no tengo tiempo para todo eso. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es contigo misma, contigo mismo, ¿con quién? Puedes tener el espejo al que tú escojas, sí, pero él también lo va a estar viendo, ese espejo, desde su perspectiva, desde su punto de vista. Pero en este último espejo, que es el de observación propia, ahí sí tú no te puedes engañar, porque tú has vivido contigo siempre. Tú sabes lo que has hecho y lo que no has hecho. Tú sabes lo que has dicho y lo que no has dicho. Tú sabes qué es lo que ha pasado alrededor de tu vida. Y ahí tú no te puedes engañar, porque lo estás viendo desde la misma perspectiva que te está lanzando la verdad propia. Porque solamente tú has sentido, porque solamente tú has reaccionado de alguna forma. Y eso sí lo sabes tú. Y eres el único, la única que no te puedes engañar. Y que sí tomamos como referencia a ese espejo al que yo le estoy pidiendo que sea mi espejo. Sí puede ser tomar el que a través de la proyección psicológica, lo que yo vea y lo que yo escuche en los demás, que me moleste, también lo tome yo como un mensaje, y que conjugado todo esto, todos estos tres espejos,
en un momento dado me den una visión mucho más amplia y mucho más clara de todo aquello que yo tengo que mejorar en mí. Fíjate que Deepak Chopra, a quien todos conocemos, él en alguno de sus libros menciona alguna situación que le sucedió en alguna ocasión cuando él estaba dando una plática a un auditorio muy vasto, alrededor de 1000 personas. Él estaba dando esta plática, y que tú sabes que Deepak Chopra es uno de los grandes maestros en desarrollo humano, en crecimiento personal, en superación de obstáculos, etcétera, etcétera, que se ha dedicado a esto durante muchos años. Y él estaba dando esta plática a todo este auditorio, y dentro de lo que les estaba mencionando a las personas, les estaba diciendo precisamente que cada uno de nosotros podemos conseguir lo que deseemos si nos dedicamos a conseguirlo. Y a lo mejor tú has escuchado esta parte, tú puedes conseguir todo lo que quieras si al final de cuentas tú pones todo tu esfuerzo en lograrlo, pones toda tu intención en lograrlo. Y él estaba mencionando esto cuando de repente una señora levanta la mano y le dice: doctor Chopra, a ver, yo le quiero pedir a usted que me dé una entrevista de 3 horas en este momento. Entonces el doctor Chopra, un poco sorprendido, le dice: bueno, en este momento no puedo. ¿Por qué? Porque estoy aquí en este congreso y por lo tanto pues yo en este no lo puedo hacer. No, pero usted acaba de decir precisamente que nosotros podemos conseguir lo que deseamos si nos dedicamos a obtenerlo. Bueno, sí, por supuesto lo estoy diciendo, pero esto que me estás pidiendo en este momento no es posible. Este congreso va a terminar dentro de 3 horas, entonces si gustas dentro de 3 horas. No, le contesta la señora, yo lo quiero en este momento, pero es que no puedo. ¿Por qué? Porque por atenderte a ti no voy a dejar de atender a las 1000 personas que están aquí en este auditorio. Y la señora seguía insistiendo, y el doctor Chopra diciendo: pues no puedo porque estoy en este evento, pero terminando lo hacemos. Bueno, llega un momento en el cual la señora, después de tanta insistencia, le dice: ante esta negativa que usted me está dando, lo que pretendo es demostrar que lo que usted está diciendo no es cierto. No siempre podemos conseguir lo que queremos. Y se dio la vuelta y se salió la señora. Por supuesto, la sorpresa que se llevó el doctor Chopra fue mayúscula, y el enojo que tuvo fue mayor. ¿Por qué? Porque como si la señora estaba viendo que estaba en este evento, cómo le estaba pidiendo que en ese preciso momento tuviera una entrevista con él de 3 horas. Y estaba muy molesto, pero sin embargo él continuó con la plática, terminó con su evento, y sin embargo se quedaba pensando con todo lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido con esta señora, y ya cuando termina dice: a ver, ¿qué puedo yo sacar de aprendizaje de esta experiencia? Y entonces al doctor Chopra se le ocurre tomar un papel y un lápiz y empieza a escribir todas aquellos calificativos que él había pensado acerca de la señora en el momento en que la señora le estaba pidiendo esta entrevista. Y así, dentro de estos calificativos, puso que era una señora arrogante, que era una señora impetuosa, que era una señora que no tenía educación, etcétera, etcétera. Le puso muchos calificativos. Sin embargo, el doctor Chopra sabía algo también muy importante, que cada uno de nosotros, como personas, energéticamente atraemos a otros similares a nosotros. Y por lo tanto él dijo: yo tengo que aprender de esta experiencia. Y entonces, ya con la lista que él tenía, el doctor Chopra, en donde había puesto que era una señora arrogante, que era una señora impetuosa, que era una señora sin educación y otros calificativos, va con su secretaria y le dice: a ver, de todos estos calificativos que están aquí, ¿cuáles crees que yo tenga? La secretaria empieza a leer todos los calificativos que había puesto el doctor Chopra, y conforme iba leyendo se iba poniendo colorada en su piel, y llega un momento en el cual se queda callada. Y entonces el doctor Chopra se da cuenta de esta situación, le entra más interés y le dice: está bien, no me contestes. Va a su casa, y al llegar a su casa lo primero que hace es preguntarle a la esposa: de todos estos calificativos que están aquí, ¿cuáles crees que yo tenga? Y la esposa, después de leerlos, le dice: ¿sabes qué? Mejor no te los digo porque yo sé que te vas a enojar. ¿Qué quiere decir
todo esto? Que el doctor Chopra descubrió rasgos personales que no creía que tenía. Rasgos personales que esta señora le mostró siendo su espejo a través de la proyección psicológica, y que gracias a eso le agradeció el que a través de ese mensaje y de la situación que se generó, él pudiera darse cuenta de esos rasgos que ya tenía pero que no se había dado cuenta, y que a partir de ese momento se dedicó a trabajar en ellos. ¿Qué te molesta de otros? Recuerda que todo lo que te molesta de otros es una proyección de lo que no has resuelto en ti misma o en ti mismo. No vemos lo que somos, vemos lo que nos hemos construido de nosotros mismos. Yo te invito a que el día de hoy y a partir de este momento utilices cualquiera de los 3 espejos, o los 3 espejos si lo quieres realizar. Sin embargo, yo te sugiero que vayas uno por uno y escoge el que tú quieras, por proyección psicológica, lo que otros te están mostrando, por retroalimentación voluntaria, en donde tú escojas a tu propio espejo, o por observación propia, en donde tú te estés dando cuenta de todo aquello que te molesta de ti misma, de ti mismo, y empieces a trabajar a partir de hoy. Yo estoy seguro que vas a hacer del espejo un amigo, y este es un amigo que te va a mostrar todas tus verdades. Soy tu servidor Álvaro Patricio, me da mucho gusto que hayas estado aquí en este tu programa Transfórmate, el arte del cambio, lo cual agradezco mucho, y recuerda que tenemos una cita el próximo martes a las 4 de la tarde, horario de la Ciudad de México, también con un tema muy interesante que tiene que ver precisamente con esta parte de la superación personal. Recuerda que la felicidad no se persigue, la felicidad se practica. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye.